Elena Vargas sintió el frío atravesar sus manos como hielo en pleno agosto mexicano. Eran las 11 de la mañana, el termómetro marcaba 28 grados en el centro de Ciudad de México, pero sus dedos estaban completamente helados mientras intentaba teclear en su computadora de la oficina. Por quinta vez en esa hora, frotó sus palmas una contra otra, pero el calor no llegaba. Era como si sus manos hubieran perdido la capacidad de generar vida propia. ¿Otra vez tienes frío, Elena?, le preguntó su compañera de trabajo, María, quien llevaba manga corta y se abanicaba con una carpeta. Elena sonrió incómoda y escondió sus manos bajo el escritorio. Era la tercera persona que se lo comentaba esa semana. Lo que había comenzado como una molestia ocasional durante el invierno capitalino, cuando las temperaturas bajaban hasta los 5 grados en las madrugadas de enero, ahora se había convertido en una constante que la acompañaba incluso en los días más calurosos del año. El problema había comenzado sutilmente 6 meses atrás. Elena, secretaria administrativa de 52 años en una empresa de seguros ubicada en la colonia Roma Norte, había notado que sus manos tardaban más tiempo en calentarse después de salir del metro Insurgentes por las mañanas. Al principio lo atribuyó al aire acondicionado de su oficina en el piso 12, que mantenían a 18 grados para combatir el calor del Valle de México. Pero con el paso de las semanas, la sensación de frío en sus extremidades se volvió constante, persistente, como si llevara guantes invisibles de hielo que nunca se quitaba. ¿Tú también tienes las manos frías constantemente? Sin importar el clima, hay una deficiencia nutricional muy común en México que puede estar causando esto, y que tiene una solución natural que probablemente ya tienes en tu cocina. Comenta si tú también sientes las manos heladas todo el tiempo. Quiero saber quién más pasa por esto. La situación se había vuelto especialmente problemática en su vida familiar. Elena vivía en un departamento de 3 recámaras en la unidad habitacional CTM Culhuacán con sus 2 hijos adolescentes, Diego de 16 años y Sofía de 14. Cada vez que intentaba mostrarles cariño con caricias en el cabello o abrazos maternales, escuchaba las mismas palabras: ¡ay, mamá! Tienes las manos súper frías. Sofía había comenzado a apartarse instintivamente cuando Elena trataba de tocarle la frente para verificar si tenía fiebre. Diego, más directo como todos los adolescentes, le había dicho la semana pasada a mamá: pareces vampiro con esas manos heladas. Esas palabras se clavaban en el corazón de Elena como dagas invisibles. Como madre soltera desde hacía 8 años, el contacto físico con sus hijos era una de las pocas formas que tenía de expresar su amor incondicional. Ahora, incluso esa simple muestra de cariño se había convertido en una experiencia incómoda para toda la familia. Las mañanas se habían vuelto una lucha diaria. Elena se levantaba a las 5:30 a.m. para preparar el desayuno familiar: chilaquiles verdes, huevos revueltos, frijoles refritos y tortillas calientes recién hechas en el comal. Pero incluso manipulando los ingredientes calientes, sosteniendo las tortillas humeantes directamente del fuego, o sirviendo el café de olla que preparaba en una olla de barro tradicional, sus manos permanecían completamente frías. Era como si sus extremidades hubieran perdido la capacidad de absorber el calor del ambiente. Durante su jornada laboral de 8 horas, la situación empeoraba. Elena pasaba la mayor parte del día tecleando reportes de seguros, contestando llamadas telefónicas y organizando documentos. Sus dedos helados se movían torpemente sobre el teclado. Cometía más errores de los habituales, y cuando tenía que estrechar manos con clientes o proveedores, veía cómo sus rostros se contraían ligeramente al sentir el contacto helado de su piel. Disculpe, ¿se encuentra bien?, le había preguntado don Ricardo, un cliente de seguros de vida de 65 años, la semana anterior. Tiene las manos muy frías, tal vez debería consultar con un médico. Elena había respondido con una sonrisa forzada que estaba bien, que era solo el aire acondicionado, pero por dentro sabía que algo no andaba normal en su cuerpo. Los fines de semana, cuando visitaba el mercado de Medellín para comprar los ingredientes frescos de la semana, jitomates, cebollas, chiles serranos, cilantro y el queso Oaxaca, que tanto le gustaba usar en sus quesadillas dominicales, Elena notaba cómo sus manos frías contrastaban dramáticamente con la temperatura ambiente de la Ciudad de México.
incluso caminando bajo el sol intenso del mediodía. Cuando los termómetros marcaban 30 grados y todos los demás compradores sudaban, ella tenía que guardar sus manos en los bolsillos para ocultar la extraña frialdad que las caracterizaba. La situación más angustiante había ocurrido el domingo pasado durante la comida familiar. Elena había preparado pozole rojo, el platillo favorito de sus hijos, siguiendo la receta de su difunta madre que incluía maíz cacahuacintle, carne de cerdo, chiles guajillo y ancho, mientras servía el caldo humeante en los platos hondos de Talavera que había heredado de su abuela. Elena sintió el vapor caliente subir hacia su rostro, pero sus manos, a pesar de estar sosteniendo el cucharón metálico que había estado sumergido en el pozole hirviendo, permanecían completamente heladas. «Mamá, ¿por qué tienes las manos así?», le había preguntado Sofía con genuina preocupación. «Ni siquiera cuando cocinas se te calientan». Elena había tratado de bromear sobre el tema, diciendo que tal vez tenía sangre de pingüino, pero por dentro una inquietud profunda comenzaba a crecer. Sabía que no era normal tener las extremidades constantemente frías, especialmente viviendo en una ciudad donde las temperaturas rara vez bajaban de los 10 grados, incluso en pleno invierno. Las noches se habían convertido en las horas más difíciles. Acostada en su cama matrimonial, Elena se frotaba las manos una contra otra, tratando de generar calor por fricción, pero la sensación helada persistía. Había comenzado a usar guantes de algodón para dormir, algo que nunca había necesitado en sus 52 años de vida. Incluso bajo las cobijas gruesas que había comprado en el tianguis de los martes, sus manos se mantenían frías, como témpanos de hielo. Elena había comenzado a investigar por internet qué podía causar esa condición. Había leído sobre problemas de tiroides, diabetes, anemia, trastornos autoinmunes, pero todos los síntomas parecían demasiado complicados o graves para lo que ella experimentaba. Solo tenía las manos frías, nada más. Se sentía bien en general. Tenía energía para trabajar y cuidar a sus hijos. Su apetito era normal, no había perdido peso de manera inexplicable. Era únicamente esa molesta e inexplicable frialdad en sus extremidades que se había vuelto su compañera constante. Esa noche, pero, mientras escuchaba el sonido lejano del tráfico de la avenida Tlalpan y el murmullo nocturno característico de su colonia, Elena se tocó las manos y sintió esa familiar sensación de hielo que ya la acompañaba desde hacía más de 8 meses. Se preguntaba si otras mujeres mexicanas de su edad pasaban por lo mismo, si era parte normal del envejecimiento después de los 50, o si había algo más profundo que su cuerpo le estaba tratando de comunicar. No sabía que sus manos frías eran solo la punta del iceberg de algo mucho más serio que estaba sucediendo en su sistema circulatorio, y que muy pronto descubriría una verdad que cambiaría para siempre su percepción sobre su propia salud y la de miles de mexicanos que, como ella, ignoraban las señales de alerta que su cuerpo les enviaba diariamente. 3 semanas después, la situación de Elena había empeorado considerablemente. Lo que comenzó como manos frías se había extendido a una sensación constante de entumecimiento en los dedos que le dificultaba realizar tareas básicas en su trabajo. Esa mañana de septiembre, mientras trataba de abrir un frasco de café instantáneo en la cocina de la oficina, sus dedos resbalaron 3 veces del metal frío. María, su compañera, tuvo que ayudarla con una expresión de preocupación evidente. «Elena, esto ya no es normal», le dijo María mientras abría el frasco sin dificultad. «¿Has ido al médico?». Elena negó con la cabeza, explicando que en el IMSS los turnos estaban saturados y que además, ¿qué iba a decirle al doctor? Que tenía las manos frías. Le parecía una tontería ocupar una cita médica por algo tan aparentemente simple, pero la realidad era que Elena había comenzado a cometer errores que nunca antes había hecho. Como millones de mexicanos, en trabajos de oficina, pasaba la mayor parte del día frente a una computadora y sus dedos entumecidos habían comenzado a traicionarla. La semana anterior había enviado un reporte de seguros con números incorrectos porque no sentía correctamente las teclas bajo. Sus yemas heladas, su jefe, el licenciado Hernández, había tenido que llamar personalmente al cliente para disculparse por el error. En casa, la situación familiar se había vuelto más tensa.
Elena había desarrollado el hábito de tomar múltiples tazas de té caliente durante el día, creyendo que el líquido caliente podría ayudar a calentar su sistema desde adentro. Compraba té de manzanilla en el mercado local, preparaba infusiones de canela con miel. Incluso había probado el té de limón con jengibre que su vecina doña Carmen le había recomendado a Anne, pero nada funcionaba. Sus manos permanecían frías, sin importar cuántos líquidos calientes consumiera. Diego, su hijo de 16 años, había comenzado a notar otros cambios en su madre. «Mamá, siempre estás tomando té», le había comentado una tarde mientras hacía tarea en la mesa del comedor. «Y te veo que te frotas las manos todo el tiempo, como si tuvieras frío, pero nosotros tenemos calor». Era cierto. Elena se había vuelto obsesiva con frotarse las palmas, un hábito nervioso que había desarrollado en su intento desesperado de generar calor. El error más grave que Elena había comenzado a cometer, sin darse cuenta, era su nueva relación con los medicamentos para el dolor. 3 meses atrás, durante una visita a la farmacia similares de su colonia para comprar vitaminas, había conversado con el farmacéutico sobre sus manos frías. El joven, sin formación médica pero con buenas intenciones, le había sugerido que tal vez tenía mala circulación y le recomendó un analgésico de venta libre que, según él, ayudaba con los problemas de circulación. Elena había comenzado a tomar 2 pastillas diarias de este medicamento, creyendo que estaba tratando la causa de su problema. Pero como millones de mexicanos que recurren a la automedicación por falta de acceso médico oportuno, Elena no sabía que estos analgésicos, aunque aliviaban temporalmente la sensación de malestar, no estaban tratando la causa real de sus manos frías y, peor aún, podrían estar afectando su capacidad natural de circulación sanguínea. Además, Elena había caído en otro error común. Había comenzado a consumir grandes cantidades de café durante el día, pensando que la cafeína la ayudaría a sentirse más caliente desde adentro. Cada mañana tomaba 2 tazas de café de olla antes de salir al trabajo. Compraba un café americano grande en el Oxxo cerca de su oficina a media mañana y por las tardes se preparaba otro café instantáneo. Sin saberlo, Elena estaba consumiendo más de 400 miligramos de cafeína diarios, una cantidad que paradójicamente puede empeorar los problemas circulatorios al contraer los vasos sanguíneos. Su alimentación también había comenzado a cambiar de maneras que ella consideraba saludables, pero que en realidad empeoraban su condición. Influenciada por los consejos de bienestar que veía en redes sociales, Elena había comenzado a saltarse el desayuno, creyendo que el ayuno intermitente la ayudaría a desintoxicar su cuerpo. En su almuerzo de trabajo, había sustituido sus comidas caseras tradicionales mexicanas por ensaladas frías compradas en el supermercado, pensando que necesitaba comer más ligero. Pero el cuerpo de Elena necesitaba exactamente lo contrario. Su organismo requería nutrientes específicos para mantener una circulación sanguínea saludable, y al eliminar comidas calientes y nutritivas, como el pozole, los caldos de pollo con verduras, los frijoles negros ricos en hierro y las tortillas de maíz fortificadas, Elena estaba privando a su cuerpo de elementos esenciales que podrían ayudar a resolver su problema de manos frías. Los fines de semana, Elena había comenzado a experimentar un síntoma nuevo y más preocupante. Mientras caminaba por el Parque México haciendo ejercicio, otra actividad que había incorporado creyendo que la ayudaría con su mala circulación, notaba que no solo sus manos, sino también sus pies comenzaban a sentirse fríos, incluso usando tenis deportivos y calcetines gruesos. La situación llegó a un punto crítico un domingo por la tarde, mientras preparaba mole poblano para una reunión familiar. Elena había estado todo el día en la cocina, moliendo chiles en el metate de piedra volcánica que había pertenecido a su abuela, mezclando los ingredientes sobre el comal caliente, revolviendo la salsa con una cuchara de madera mientras burbujeaba sobre la estufa. El calor de la cocina era intenso. El vapor del mole llenaba toda la casa con su aroma característico, pero cuando Elena levantó sus manos para limpiarse el sudor de la frente, sintió el contraste escalofriante. Su cara estaba caliente por el esfuerzo culinario, pero sus palmas seguían completamente heladas. «Mamá, ¿te sientes bien?», le preguntó Sofía, entrando a la cocina. «¿Te ves pálida?». Elena se miró en el reflejo de la ventana de la cocina y efectivamente, su rostro había perdido color.
No solo tenía las manos frías, ahora se veía demacrada, cansada, como si algo invisible estuviera drenando su vitalidad. Esa noche, acostada en su cama, Elena finalmente admitió que algo estaba terriblemente mal. Ya no podía negarlo o atribuirlo al aire acondicionado o al estrés del trabajo. Sus manos no solo estaban frías, ahora también se sentían débiles. Le costaba trabajo abrir frascos, sostener su teléfono por periodos prolongados. Incluso escribir a mano se había vuelto más difícil porque sus dedos se entumecían rápidamente. Había comenzado a despertar durante las madrugadas con una sensación extraña en las extremidades, como si la sangre no estuviera llegando correctamente a sus manos y pies. Se levantaba al baño a las 3 a.m. y tenía que caminar unos minutos para que la circulación se activara y sus pies dejaran de sentirse como bloques de hielo. Elena recordó las palabras de su madre, quien había fallecido de diabetes 5 años atrás. Mija, cuando el cuerpo habla, hay que escucharlo. Su madre siempre había sido sabia respecto a las señales del organismo, pero Elena había estado ignorando las suyas durante meses, esperando que el problema se resolviera solo. Al día siguiente, lunes por la mañana, Elena tomó una decisión. Hablaría con doña Carmen, su vecina de 68 años que trabajaba como enfermera jubilada del Hospital General. Si alguien podría orientarla sobre qué hacer con sus síntomas, sería ella, pero no sabía que esa conversación la llevaría a descubrir una verdad sobre su condición que desafiaría todo lo que creía saber sobre la salud y la nutrición. Pero lo que descubriría a continuación haría que su confianza en los consejos médicos tradicionales se desmoronara por completo. El martes por la tarde, Elena tocó la puerta de doña Carmen. La enfermera jubilada la recibió con su característica sonrisa cálida y la invitó a pasar a su pequeña sala decorada, con plantas de sábila en macetas de barro. «Cuéntame qué te pasa, mija», le dijo mientras preparaba agua de Jamaica. Elena le explicó todos sus síntomas en las manos constantemente frías, el entumecimiento, la debilidad para abrir frascos, los despertares nocturnos, la palidez. También confesó sobre los analgésicos que había estado tomando y el exceso de café que consumía diariamente. Doña Carmen escuchó atentamente, asintiendo con la sabiduría de alguien que había visto miles de casos similares. Durante sus 40 años, trabajando en hospitales públicos mexicanos, cuando Elena terminó su relato, la enfermera caminó hacia un librero donde guardaba sus manuales médicos. «Elena, lo que me describes suena a deficiencia de hierro severa», le dijo con seriedad. «En el hospital veíamos muchísimos casos así, especialmente en mujeres después de los 45 años. Las manos frías constantes, el cansancio, la palidez, la debilidad, son síntomas clásicos de anemia por falta de hierro». Elena sintió un escalofrío. ¿Anemia? Pero yo me siento bien en general. No me he desmayado. La anemia no siempre se presenta de forma dramática, explicó doña Carmen. Muchas veces comienza sutilmente y el cuerpo se va adaptando. Pero hay una forma muy sencilla de empezar a corregir esto. Y te va a sorprender porque probablemente ya lo tienes en tu cocina. Doña Carmen se dirigió a su alacena y sacó una bolsa de frijoles negros secos. Esto, Elena. Los frijoles negros mexicanos son una de las fuentes de hierro más potentes que existen. Una taza de frijoles negros cocidos te da aproximadamente 8 miligramos de hierro, casi la mitad de lo que una mujer de tu edad necesita diariamente. Elena la miró con incredulidad. ¿Frijoles? Pero doña Carmen, yo como frijoles casi todos los días. Mi mamá siempre nos enseñó que los frijoles no podían faltar en la mesa mexicana. Pero ahí está el problema, respondió la enfermera con una sonrisa sabia. Me dijiste que últimamente has estado comiendo ensaladas frías para comer más ligero. El hierro de los frijoles se absorbe muchísimo mejor cuando se combina con vitamina C y se absorbe aún mejor cuando se consume caliente. Doña Carmen explicó que la combinación de frijoles negros con jitomate fresco, cebolla, cilantro y chile serrano, exactamente como se preparan tradicionalmente en México, aumenta la absorción de hierro hasta en un 300%. Un estudio del Instituto Nacional de Nutrición había demostrado esta efectividad. ¿Sabes por qué nuestras abuelas siempre preparaban los frijoles con epazote, jitomate y chile?, preguntó doña Carmen. No era solo por el sabor. El chile serrano y el jitomate tienen vitamina C que ayuda a que el cuerpo absorba mejor el hierro. Nuestras ancestras sabían de nutrición sin saberlo.
Elena comenzó a entender. Entonces, al cambiar mi alimentación tradicional por ensaladas frías, dejé de absorber el hierro que necesitaba. Exactamente. Y hay más, continuó doña Carmen. El exceso de café que tomas bloquea la absorción de hierro. Los taninos del café se unen al hierro en el intestino y lo eliminan del cuerpo sin que se absorba. Por eso muchas personas que toman mucho café desarrollan deficiencia de hierro sin darse cuenta. La enfermera le explicó que los síntomas de Elena tenían perfecta lógica médica. El hierro es esencial para producir hemoglobina, la proteína que transporta oxígeno en la sangre. Cuando hay deficiencia de hierro, la sangre transporta menos oxígeno, especialmente hacia las extremidades como manos y pies, causando esa sensación constante de frío. Pero doña Carmen, ¿cómo empiezo a corregir esto?, preguntó Elena con esperanza. Muy simple, mija. Vamos a volver a las tradiciones mexicanas que nunca debiste abandonar, respondió la enfermera mientras sacaba una libreta. Que usaran frijoles negros cocidos con jitomate, cebolla, chile serrano y cilantro. 1 taza diaria. ¿Cómo prepararlos? Remojar los frijoles toda la noche. Cocinarlos con sal de mar, epazote y ajo. Al final, hacer un guisado con jitomates picados, cebolla, chile serrano y cilantro fresco. Cuando CONSOMIRLOSN en el almuerzo, acompañados de tortillas de maíz y agua con limón para maximizar la absorción. ¿Con qué frecuencia? Diariamente, durante al menos 8 semanas, para revertir la deficiencia. Beneficios fisiológicos: el hierro ayuda a producir más hemoglobina, mejorando el transporte de oxígeno hacia las extremidades. La vitamina C del jitomate y chile aumenta la absorción de hierro hasta 3 veces. Las tortillas aportan vitaminas del complejo B que ayudan en la formación de glóbulos rojos. Doña Carmen también le explicó que debía reducir el café a 1 taza máxima por día, siempre alejada de las comidas ricas en hierro. El café tómalo en la mañana, pero espera al menos 2 horas después del desayuno y 2 horas antes del almuerzo. ¿Y los analgésicos que he estado tomando? Deja de tomarlos gradualmente. No los necesitas si corriges la deficiencia de hierro. Esos medicamentos pueden irritar el estómago y reducir la absorción de nutrientes, aconsejó la enfermera. Elena también aprendió que debía acompañar sus frijoles con quelites como verdolagas o espinacas mexicanas, ricas en ácido fólico, que trabaja junto con el hierro para formar glóbulos rojos saludables. En el mercado siempre venden quelites frescos. Nuestras abuelas los consumían porque sabían que limpiaban la sangre. Elena, hay algo más importante, añadió doña Carmen. También necesitas agregar semillas de calabaza a tu alimentación, 2 cucharadas diarias, tostadas y sin sal. Son muy ricas en hierro y zinc y ayudan específicamente con la circulación hacia las extremidades. Las semillas de calabaza contienen aproximadamente 15 miligramos de hierro por cada 100 gramos, además de magnesio y zinc, minerales que trabajan sinérgicamente para mejorar la circulación sanguínea. ¿Cuánto tiempo tardaré en ver resultados?, preguntó Elena con ansiedad. Si sigues estas recomendaciones al pie de la letra, en 2 semanas deberías empezar a notar que tus manos se sienten menos frías. En 1 mes, la diferencia será evidente. En 2 meses, te sentirás como nueva, respondió doña Carmen con confianza. Elena se sintió abrumada por la simplicidad de la solución. ¿En serio es tan simple como volver a comer frijoles como me enseñó mi mamá? A veces, las mejores medicinas están en nuestras tradiciones culinarias, sonrió doña Carmen. Los mexicanos llevamos siglos combinando alimentos de forma que maximizan su valor nutricional. No necesitas suplementos costosos ni tratamientos complicados. Tu cuerpo solo necesita comida mexicana tradicional, preparada con amor y sabiduría ancestral. Si quieres más soluciones naturales como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Esto puede ayudar a alguien que amas. Esa tarde, Elena salió del departamento de doña Carmen con una nueva perspectiva sobre su salud y una lista de compras muy específica. No sabía que estaba a punto de iniciar una transformación que cambiaría completamente su vida. 8 semanas después, Elena despertó una mañana de noviembre y algo había cambiado por completo. Al levantarse de la cama, instintivamente se tocó las manos como había hecho durante meses, pero por primera vez en casi 1 año, sintió calor. Un calor natural, reconfortante, que parecía fluir desde su corazón hasta la punta de sus dedos. No puede ser,
murmuró Elena mientras se dirigía a la cocina para preparar el desayuno. Al encender la estufa y tomar el mango metálico de la sartén, no sintió esa horrible sensación de hielo que la había acompañado durante tanto tiempo. Sus manos respondían normalmente al contacto con los objetos, como si hubieran despertado de un largo letargo. Diego, su hijo de 16 años, fue el primero en notarlo durante el desayuno. «Mamá, ¿ya no tienes las manos frías?», le preguntó mientras Elena le servía los chilaquiles verdes humeantes. Para comprobarlo, Elena le tocó la frente con el dorso de su mano. Por primera vez en meses, Diego no se apartó. «Órale, si están tibias», dijo sonriendo. La transformación de Elena había sido gradual, pero constante. Durante las 8 semanas, siguiendo los consejos de doña Carmen, había sido disciplinada con su nueva rutina alimentaria. Cada día, sin excepción, preparaba una taza de frijoles negros guisados con jitomate, cebolla, chile serrano y cilantro fresco, exactamente como le había enseñado su madre décadas atrás. Los acompañaba con tortillas de maíz recién hechas y un vaso de agua con limón. También había incorporado las semillas de calabaza tostadas que compraba en el mercado de Medellín. Cada mañana, después de su única taza de café, esperaba 2 horas y luego consumía 2 cucharadas de pepitas como colación. Gradualmente había redescubierto el placer de los sabores auténticos mexicanos. En la oficina, sus compañeros comenzaron a notar los cambios. María, su compañera de escritorio, fue la primera en comentar en Elena: «Te ves diferente, tienes mejor color en la cara». Era cierto. La palidez que había caracterizado su rostro durante meses había desaparecido, reemplazada por un rubor saludable que reflejaba la mejor circulación sanguínea. El cambio más significativo había ocurrido en su fuerza física. Elena podía abrir frascos sin dificultad. Sus dedos ya no se entumecían mientras tecleaba en la computadora y había dejado de despertar durante las madrugadas con esa sensación de hormigueo en las extremidades. Su productividad laboral había mejorado notablemente. Los fines de semana, Elena había vuelto a disfrutar cocinando para su familia. El domingo anterior había preparado mole poblano para celebrar el cumpleaños de Sofía y por primera vez en casi un año había podido manipular todos los ingredientes calientes sin problema. Sus manos respondían normalmente al calor del comal, al vapor de la salsa hirviendo. «Mamá, tus abrazos ya no están fríos», le había dicho Sofía esa misma tarde, acurrucándose en sus brazos mientras veían una película juntas. Para Elena, esas palabras valían más que cualquier diagnóstico médico. Había recuperado la capacidad de expresar físicamente su amor maternal. La transformación no había sido solo física, sino también emocional. Elena se sentía más segura de sí misma, con más energía durante el día, y había dejado de preocuparse constantemente por ocultar sus manos o evitar el contacto físico con otras personas. En las reuniones de trabajo, estrechaba manos con confianza. Una tarde, mientras compraba verduras en el mercado, se encontró con doña Carmen. «¿Cómo te sientes, mija?», le preguntó la enfermera con una sonrisa conocedora. Elena extendió sus manos y las puso sobre las de doña Carmen. «Tibias, ¿verdad?», dijo la enfermera con satisfacción. «Te dije que la sabiduría de nuestras abuelas nunca falla». Elena había aprendido una lección invaluable. Su cuerpo no necesitaba medicamentos costosos ni tratamientos complicados. Solo requería regresar a las tradiciones alimentarias que habían nutrido a generaciones de mexicanos: los frijoles negros, los quelites, las semillas de calabaza, los jitomates y chiles ricos en vitamina C. Todo había estado disponible en su cocina desde siempre. La historia de Elena se había convertido en un testimonio poderoso de cómo la alimentación tradicional mexicana contiene las claves para resolver problemas de salud que parecen complejos. Su deficiencia de hierro, que la había llevado a tener las manos constantemente frías, se había corregido completamente con ingredientes que costaban menos de 50 pesos por semana. Hoy, 3 meses después de aquel encuentro transformador con doña Carmen, Elena despierta cada mañana con las manos tibias, abraza a sus hijos sin que se alejen, cocina con placer, trabaja sin dificultades y duerme tranquila, sabiendo que su cuerpo funciona como debe ser. Su historia demuestra que a veces las soluciones más poderosas están en nuestras tradiciones más simples. Elena no solo recuperó el calor en sus manos, recuperó su confianza, su energía y su conexión con la sabiduría ancestral mexicana que nunca debió abandonar. ¿Tú
también puedes cambiar tu historia. Y todo comienza con un pequeño paso en regresar a los alimentos que han nutrido a tu pueblo durante siglos. Si esta historia te ha inspirado o conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, compártela. A veces, un simple consejo puede cambiar completamente la vida de una persona. Y si quieres seguir descubriendo los secretos de nuestra medicina tradicional mexicana, no olvides suscribirte y darle me gusta a este contenido. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas soluciones naturales que pueden transformar la salud de miles de familias mexicanas.